Pues no son problemas, son simplemente dos características, que la síntesis de nuevo la pueden hacer todos los tejidos, mientras que la recuperación de base solamente lo puede hacer el hígado. El otro cuento y el otro asunto importante es el costo energético. Hacer algo desde cero, montar algo desde cero, pues es mucho más demandante energéticamente para la célula que si hace recuperación de bases. Esa es la gran diferencia. Bien. Todo parte no. Hay una molécula que es, digamos, el corazón de la síntesis de nucleótidos, que es esta molécula que se llama el fosforribosilpirofosfato, donde participa una ribosa. Miremosla aquí, más bonita, más chévere. Participa la ribosa y en específico una ribosa que está fosforilada y que se llama la ribosa 5-fosfato. Aquí ya miren, empezamos a utilizar ATP. Entonces, y aparte de que utilizamos acá, utilizamos más ATP acá, ¿cierto? Y fíjense que formamos un compuesto que se llama 5-fosfo, porque 5, 1, 2, 3, 4, 5, fosfo, 1, pirofosfato. Acuérdense que el término piro hace referencia a dos fosfatos, ¿vale? Ahora bien, miremoslo aquí un poquito con más en detalle. La ribosa 5-fosfato, mediante el uso de ATP, se transforma en esta que de ahora en adelante le vamos a llamar PRPP, fosforibosa pirofosfato. Pregunta del millón y ustedes me tienen que saber responder esto. Entonces, bueno, listo, necesitamos ribosa. ¿Tengo problema en conseguir ribosa? Estoy en posingesta. ¿Tengo problema en conseguir ATP? Estoy en posingesta. No, ¿cierto? Pero la respuesta es, ¿dónde está la ribosa? ¿De dónde la saco? ¿De dónde la saco? ¿De la glicólisis? ¿En qué punto produzco ribosa en la glicólisis? A ver, ¿quién se quiere ganar un puntazo? Gánenselo. Es que es más, la vía metabólica se llama así. Muy bien. Sí es cierto que parte del proceso de la glicólisis, pero acuérdense que es una de las vías metabólicas que sigue la glucosa una vez está fosforilada, la glucosa 6-fosfatos, que es la vía de las pentosas fosfato, donde yo consigo esta ribosa. ¿Tengo problema para conseguir ribosa? No, estoy en posingesta y tengo suficiente glucosa para que se derive hacia la glucosa 6-fosfato. Bien, listo. Entonces, vamos a mirar acá cómo se construyen los dos tipos de bases nitrogenadas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y a la pregunta de alguno podría ser, pero usted se enloqueció, porque así como confundió a Laura con Lino, usted se enloqueció y está hablando de nucleótidos, y yo estoy viendo aminoácidos. Pues es que esos nucleótidos provienen de los aminoácidos, por eso es que tenemos que articularlos y entrelazarlos acá. Entonces fíjense que esto que es una purina o una pirimidina, en general. Una purina, yo siempre digo, la purina tiene nombre más sencillo, pero la estructura es más grande. Y la pirimidina tiene nombre más largo, pero es solo un anillo. Así me lo aprendí, yo no sé si ustedes quieren utilizarla de una vez. Entonces fíjense que ¿quién participa en la formación de esas purinas? Ácido aspartico, glicina, unos grupos que se llaman grupos formilo, que quien me lo cede es una vitamina que se llama el ácido fólico. ¿Han oído hablar del ácido fólico? En especial, por ejemplo, cuando una mujer quiere tener un bebé, no es en el mismo momento que tiene el embarazo, sino antes, ¿vale?
¿Por qué? Que dice que es ácido fólico para evitar espina bífida. ¿Por qué? Porque ayuda a la regeneración y más bien a la división celular, ¿vale? Bien, entonces ese ácido fólico a través de que me ayuda con este con este formiato, entonces es el que me aporta carbono. Ya vamos a ver cómo es que me está aportando esos carbonos. Y hay otro aminoácido que se llama la glutamina que también interviene. Y aparte interviene el famoso HCO3 dándome esta molécula de CO2. Miremos entonces un poquito. Bueno, las pirimidinas son menos complicadas, ¿no? Porque solamente vamos a tener CO2 y vamos a tener aspartato y glutamina. Miremoslo con un poquititín de detalle. Bien, entonces vamos a mirar cómo es que empieza a crecer esta cadena. ¿Esta quién es? La PRP, ¿quién es? La fosforribosa pirofosfato, ¿vale? ¿Que de dónde la sacamos? De la vía de las pentosas. Sobre esa molécula empezamos a construir las purinas, ¿vale? Sobre esa molécula empezamos a construir las purinas. Y fíjense que quién va a llegar de primero a aportarnos grupos amino. Esta GLN se llama glutamina. ¿Se acuerdan la que les mostré? ¿Qué diferencia hay entre una glutamina y el ácido glutámico? Se los acabo de mostrar, que les dije, ay, mira esta belleza, que la vamos a ver todo el tiempo. En que el ácido glutámico en su R es un ácido, mientras que la glutamina en su R tiene un grupo amino adicional. Entonces, lleva dos grupos amino, la glutamina, mientras que el ácido glutámico, que también es central. Hoy he fijado mi vista todo el tiempo en Juan. Juan, me voy a hacer acá para no mirarte más. Me voy a poner de este lado de acá, para este lado de... sí, porque es que a veces mira, pero esta señora todo el tiempo mirándome. No, es que veo tú mismo. Vale. Bien. Entonces, fíjense que aquí quien me va a dar el grupo amino es esta glutamina. Mírenlo acá. Sigámosle los... Qué pena, pero eso me toca desde acá. Porque no puedo, me queda más fácil ver desde acá. Entonces, fíjense que aquí esta glutamina me cedió este grupo amino. Y sobre este grupo amino, ¿quién va a entrar? Fíjense aquí cómo vamos. Aquí viene la ribosa y aquí ya la ponemos aquí más chiquita y aquí viene este grupo amino. ¿Y entra quién? ¿Entra quién? Un aminoácido que se llama glicina. Oye, no lo vimos sí, ahí está la glicina. Entonces fíjense que esta glicina, mírenla dónde está. Mírenla aquí. Viene acá. Acuérdense que este es el grupo, este es el alfa, este es el amino, ¿cierto? Y este es el grupo amino ácido. Y acuérdense que la glicina se caracteriza porque el único R que tiene es un hidrógeno. Mírenlo acá. Aquí la clavamos acá. Fíjense que mantengan en mente para que no se les haga tedioso esto. Persigan un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacer cuántos anillos? Dos. Voy a hacer 2 anillos. Y fíjense dos cosas. 2 anillos nitrogenados. Y voy a utilizar aminoácidos que me aporten grupos amino y voy a utilizar el ácido fólico para que me aporte grupos carbono para poder construir los 2 anillos. Vale. De hecho, la ribosa ya me está aportando ¿qué? ¿Qué me aportaría la ribosa acá? ¿Qué me aporta la ribosa? ¿Qué tiene la ribosa para ofrecerme? Desde el punto de vista de materia prima, ¿qué tiene la ribosa para ofrecer? ¿Me ofrece compuesto nitrógeno? Carbonos y oxígenos y básicamente carbonos y hidrógenos. Es lo que me está aportando ahí la ribosa. Bien, entonces fíjense que ahora yo necesito hacer lo siguiente y es intentar, fíjense que aquí lo vamos formando y aquí lo que yo necesito intentar es cerrar este primer anillo.
Entonces, para poder cerrarlo necesito el aporte de un carbono más, ¿vale? Y entonces es cuando viene el ácido fólico y me regala este grupito que es el grupo formil, donde yo tengo aquí un carbono más. Y si yo me voy más hacia adelante, yo me doy cuenta que no solamente mis purinas no solamente tienen 2 nitrógenos, sino que tienen más. Y entonces para que me aporten más nitrógenos, utilizo otro aminoácido que me regala nitrógenos o grupos amonio a lo bestia, y entonces utilizo otra vez más glutamina y fíjense que voy formando aquí el anillito. Características, o hasta aquí yo qué puedo decir, que he utilizado glutamina, he utilizado glipsina, he utilizado la ribosa, pero además que he utilizado el formil, pero además que o sea, vitamina B o vitamina ácido fólico, pero ¿qué más he utilizado? ATP a lo bestia, si se dan cuenta, aquí no, a lo bestia no, aquí nomás ya llevo 2 moleculitas de ATP. Bien, sigo acá. Fíjense que sigo acá, y entonces, ¿cuál es mi idea? ¿Para qué utilicé este grupo que yo les había dicho? Es que me sirve para cerrar el anillo. Pues bien, es hora de que cerremos el anillo, y entonces aquí fíjense que aquí ya cerramos el anillo. Pero como es una purina, ¿es de un único anillo o de 2 anillos? De 2 anillos. ¿Qué significa? Que a este anillito tengo que meterle más carbonos para poder empezar a hacer el otro anillo. Entonces, ¿se acuerdan que aquí había un nitrógeno, un grupo amino que me había regalado la glutamina? El objetivo, ¿cuál era? A partir de ahí empezar a formar el nuevo anillo utilizando CO2, que este CO2, ¿cómo podría yo hacer o meter este CO2? ¿Así nomás? En forma de HCO3. Y fíjense que aquí ya tengo la mitad de mi anillito. Entonces viene el siguiente aminoácido que me va a aportar grupos amino también, que se llama el ácido aspartico. Entonces el ácido aspartico se mete acá aportándome los grupos amino, ¿vale? ¿Para qué? Para que me quede esta estructura. ¿Sí ve que ya casito la voy cerrando? Ya casito la voy cerrando. Y fíjense que cuando el aspartato me da mi grupo amino, me queda convertido en esto. ¿Cómo se llama esto? El fumarato. Pregunta del millón, ¿el fumarato es el alfa-cetoácido? Si aquí del aspartato, porque fíjense que el aspartato que es este, mírenlo, el aspartato que es este, me cedió su grupo amino, o sea, hizo una desaminación, ¿cierto? Pero me quedó convertido en el alfa-cetoácido. Miren la estructura. ¿Quién es el alfa-cetoácido del ácido aspartico? ¿Se acuerdan que les dije? Ojo con esos 3 que siempre vamos a estar hablando de esos 3. El oxalacetato. El oxalacetato. Y entonces yo digo, pero mire que yo aquí también hice una desaminación, pero este es el alfa-cetoácido. No. Es un compuesto derivado de la desaminación del aspartato, pero ¿es importante o no? ¿Me lleva algo ese fumarato? ¿Para dónde llega? ¿Qué dicen ustedes? Muy bien, ese fumarato no es que no me sirva, ese fumarato me sirve como intermediario del ciclo de Krebs, ¿vale? Para que vean la economía celular tan inmensa, para que vean que todo lo está utilizando. Pero bueno, yo ya hice mi pirimidina, mi purina, no, necesito cerrar el anillo. Para poder cerrar el anillo necesito un carbono que me lo cierre. ¿Quién me aporta carbonos? Mire aquí la purina, fíjense. Fíjense que aquí esta es la adenina y esta es la guanina, que son las 2 purinas, ¿vale? Necesito cerrar el anillo. Yo ya hice este pedacito, ahora necesito cerrar el otro anillito. Para cerrar ese otro anillito necesito, importante, aquí que no lo puse. Para poder cerrar el anillito, entonces necesito otro grupito, ¿vale?
otro grupito que me cierre, otro carbono que me lo cierre, y quién es el que me está aportando los carbonos ahí, ese formiato que me lo da el ácido fólico. Y entonces, ojo, mírenlo acá, mírenlo acá, mírenlo acá, el ácido fólico, ese ácido fólico me regala el CO3 y aquí ya se cerró. Y se me forma un intermediario importantísimo. De todas las reacciones que hemos visto, aquí este es un punto importante. Este es un punto importante. ¿Por qué? Porque es el punto real de partida. Aquí, si se dieron cuenta, ya cerré los dos anillitos, y tengo un intermediario, así como en el fosforribosil. Ahora yo aquí tengo un intermediario que se llama el ácido inosínico o el IMP, que llama. A partir de aquí, mírelo, a partir del ácido inosínico o IMP, yo es que construyo mis dos bases nitrogenadas. Acuérdense que las dos bases nitrogenadas son la adenina y la guanina. Aquí lo tenemos, el ácido inosínico, y entonces, fíjense que la adenina tiene amino y la guanina que tiene este amino acá en este lado y tiene un grupo carboxilo acá. ¿Qué es lo importante de acá? Que vienen dos aminoácidos diferentes y me van a aportar los grupos amino, en este caso el aspartato y en este caso la glutamina, y me aportan los dos grupos amino. Aquí en amarillito, recuerden, se forma el fumarato y aquí la glutamina me va a dar este grupo. ¿Qué es lo importante de acá? La regulación metabólica de estos dos procesos. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo voy a hacer adenina, yo necesito es un proceso de síntesis. Y los procesos de síntesis siempre implican la utilización de ATP o de un nucleótido o de una molécula energética que me dé esa energía. Claro, si yo voy a hacer adenina, yo no puedo utilizar ADP porque el ADP, ¿qué es? Adenosín trifosfato. Si yo voy a hacer adenina, posiblemente yo vaya a hacer ATP, ¿vale? O la vaya a utilizar para ATP. Yo no puedo utilizar ATP para hacer ATP, pero sí tengo otras fuentes. ¿Y la otra fuente quién es? El GTP. ¿Y de dónde saco el GTP? Pues lo saco de su compañerita nitrogenada, de su base nitrogenada, que es la guanina. Para hacer guanina no puedo utilizar GTP porque estoy haciendo su nucleótido, pero sí que tengo ATP. Por eso es que esto es lo importante y lo más importante de acá, que para hacer la base nitrogenada adenina utilizo su compañera nitrogenada, la guanina, y en viceversa. Eso se llama una retroalimentación, una regulación recíproca, una regulación recíproca. Si se dan cuenta que el uno regula la síntesis del otro, esas son las bases nitrogenadas. Bien, las pirimidinas son más sencillitas porque sí, pues tienen un solo anillito, pero parten de una molécula que se llama el carbamoil fosfato. Si ven este HCO3, este HCO3, la glutamina, que acuérdense que la glutamina se caracteriza porque tiene dos grupos amino, ¿vale? Tiene dos grupos amino, le cede grupos amino al CO2. Miren acá el CO2, le regaló este grupo amino, y el ATP le regaló un grupo fosfato. Y ese compuesto se denomina el carbamil fosfato. ¿Cuál es la importancia de ese carbamil fosfato? Primero, que tiene una enzima que se llama la carbamoil fosfato 2, que después les voy a mostrar una que se llama 1 en el ciclo de la urea. Estas dos me forman este carbamoil fosfato. ¿Cuál es la importancia? No voy a entrar en detalles ni nada de eso. Fíjense que esta vez yo no partí de la ribosa pirofosfato. La ribosa pirofosfato perdón la palabra, se la introduzco, se la meto, como la quieran poner. Entonces, la introduzco
cuando formo un compuesto que se llama este, que tengo acá, el olorato. Si se dan cuenta que aquí cerré, aquí la cerré y aquí formé esto y fíjense lo que formé acá. La primera base nitrogenada que yo formo es el uridato, es decir, lo primero que yo formo acá es la uridina. O sea que estoy hablando de base nitrogenada ribonucleica o desoxirribonucleico, ¿cierto? Y fíjense que aquí tengo mi base, mi OH completo. Pero aquí hice yo mi pirimidina. Estoy haciendo pirimidina para hacer RNA. Y a partir de la uridina yo hago otra base nitrogenada que es la citidina o el citosina, como se llama. Bien. Aquí están los puntos importantes. Claro, como yo tengo las bases nitrogenadas para el RNA, ¿cuál sería la diferencia o cómo puedo hacer yo? ¿Cuál es la base nitrogenada del DNA? La pirimidina del ADN. ¿Cuál es? ¿El uracilo? Muy bien. Es que les iba... bueno, me iba a devolver a todas las bases, pero me tengo que devolver mucho. Fíjense, construir las dos bases pirimidínicas, uridina y citosina. O sea que construir las bases nitrogenadas, ¿para quién? Para el RNA. ¿Cuál me falta? Hagamos para que no se me duerma, por favor, porque me empecé a poner nerviosa porque los empiezo a ver dormidos. Entonces, ¿qué bases nitrogenadas ya construí? Laura. Independiente de todas las reacciones, ¿qué construí ya? Sí. Citosina y qué más. Y uracilo, muy bien. ¿Esas son bases nitrogenadas de qué tipo? ¿Purina o pirimidina? Pirimidina, bien. Esas son las que primero construyo el carbamol fosfato y luego le sumo la ribosa, ¿vale? Bien. ¿Y cuáles otras construí, Nicolás? ¿Quién le ayuda a Nicolás? ¿Cuáles otras construí? Las purinas, ¿cuáles construí? Adenina. Adenina y guanina, muy bien, va. Adenina y guanina. ¿Cuál me falta? La timina. Pero la timina es de qué ácido nucleico? Del DNA. ¿Y por qué se caracteriza el DNA? Dijimos hace un momentico. Bueno, obviamente, porque tiene timina, ¿vale? Pero ¿por qué otra cosa se caracteriza? Por el OH de quién? De la ribosa, ¿cierto? Entonces fíjense que tengo un problema. ¿Cuál es el problema que tengo? ¿Cuál es el problema que tengo? Que yo podría construir la tercera base nitrogenada, porque de la tercera base nitrogenada pirimidínica, porque ya tengo el uracilo, la citosina y ahora me falta la timina, que también es una base nitrogenada de tipo pirimidínico. Pero ¿qué pasa con la pirimidina? ¿Qué pasa con esa base nitrogenada? Que tiene que ser, como es del DNA, no tiene que tener este OH. ¿Vale? La ribosa no la puedo utilizar, la misma ribosa que he venido trabajando. ¿Por qué? Porque la timina es del DNA y el DNA no tiene OH. O sea que esa ribosa que acabo yo de usar para todas, ¿me sirve o no me sirve? No me sirve. ¿Qué tengo que hacer? Para poder hacerla, ¿qué tengo que hacer? Tengo que quitarle a quién? El OH del carbono 2.
Entonces, eso lo hago a través de dos mecanismos, un mecanismo que es bacteriano y un mecanismo que es más de nosotros, que es este mecanismo. Uno se llama la reductasa glutaredoxina y la otra se llama la tiorredoxina, ¿vale? Lo que tengo que hacer es, fíjese, quitarle agua. ¿De dónde le quito el agua? Ah, yo no sé si yo le puse la... Fíjense que yo lo que voy a hacer al final es quitarle una agüita. Le quito OH, perdón, este es el 1,2, le quito OH y le quito un hidrógeno acá. ¿De acuerdo? Estos tienen que ser reemplazados por hidrógenos. Entonces, aquí, ¿qué tengo que hacer? Ah, listo, yo le quito el agua, pero para que no se me dañe la estructura del anillito, esa agua, ese OH que yo le quito para poder eliminar el OH, tengo que reemplazárselo por hidrógeno. Entonces es cuando ahí viene el cuento de que hay alguien que me tiene que suministrar hidrógenos. Como estoy en un proceso de síntesis, acuérdense que en los procesos de síntesis quien me suple de hidrógeno siempre es el NADPH, ¿vale? Y entonces aparece el famoso NADPH que me regala o me da los hidrógenos a través de dárselos a las distintas, a una cantidad de intermediarios, que todo termina en una enzima que se llama la ribonucleótido reductasa. Su nombre es clarísimo, ribonucleótido reductasa. ¿Por qué reductasa? Elimina oxígeno, elimina hidrógenos, ¿vale? Para formar agua, pero a su vez me estabiliza el anillito poniéndome ahí hidrógenos, por eso se dice que es reductasa. Y al final lo que yo voy a obtener es un nucleótido que no tiene agua, que no tiene OH, pero que está estabilizada gracias a los hidrógenos que me dio el NADPH, que se los dio al final de cuentos, sea por el sistema que sea, se los dio a la reductasa, a la ribonucleótido reductasa. Con eso, entonces, fíjense, ya tengo mi ribosa, desoxirribosa, y con eso ya, a partir de que yo construya, o a partir de, para no meterles tantas reacciones, a partir de ahí yo ya puedo transformar, simple y llanamente transformar esto en el nucleótido que yo necesito, que es la timidina. No les voy a meter esta reacción porque pues igual eso no es tan importante. Vale. Bien, acuérdense que yo puedo hacer una cosa, y es que yo puedo transformar los distintos nucleótidos y convertirlos en otros. Por ejemplo, el ADP yo lo puedo convertir en ATP, o el GTP yo lo puedo convertir, GDP lo puedo convertir en GTP, en fin, no, tampoco. Lo que sí es importante acá es que eso está regulado, muy bien regulado, y nosotros ya vimos la primera forma de regularlo. ¿Cómo fue? La síntesis de nucleótidos está altamente regulado. Ya vimos la primera forma de regularlo. ¿Cómo se llamaba esa regulación? Regulación recíproca, ¿se acuerdan? Aquí están. Que es para poder hacer GTP, para poder hacer guanina tengo que tener ATP, y para poder hacer la adenina tengo que tener GTP. Por eso se llama regulación. A partir de acá, ¿quién me estaría regulando? O sea, estas serían esas dos, pero a partir de aquí, ¿quién me regularía? Si yo tengo suficiente, si yo estoy en posingesta y yo tengo suficiente el fosfato, esa es otra manera de regularlo. Si yo estoy en un proceso de ayuno, ¿se me puede ir hacia el lado de la glucosa? ¿6-fosfato? No, porque todo se va para la glicólisis. Entonces, esa es otra manera de regularlo, a partir de la misma producción de la sustancia base, que es la ribosina, el pirofosfato de ribosina. Bien. Vale. La otra, bueno, esto es como para cerrar el tema de la síntesis de nucleótidos, contándoles que la síntesis de nucleótidos, si ustedes vieron todas las reacciones que se siguen ahí, en todas las reacciones tenemos un alto uso de ¿qué?
¿Le conviene a la célula? Bueno, ay, sí, pues estoy en posingesta y tengo ATP, pero hombre, pues tampoco esa vaina se rebosa porque son 5 ATP cada uno de esos pasitos, ¿vale? Se está gastando 5 ATP, pero es que va a producir un solo nucleótido, mejor no haga nada. No, produce demasiadas cantidades de nucleótidos, es decir, el gasto energético es muy grande. Para no llenarnos de tanta información, porque yo sé que esto es mucha información, entonces simple y llanamente decirles que existen alternativas para evitar ese gasto y es la recuperación de las bases. Entonces simple y llanamente los ácidos nucleicos se rompen, obtenemos las bases nitrogenadas guanina o la base nitrogenada adenosina a través de unas enzimas que las tengo escritas acá y para no ponerme yo a llenarlos de muchos nombres, los tengo escritos ahí y con eso simple y llanamente obtenemos los nucleótidos, por lo menos las bases nitrogenadas. Tenemos las bases nitrogenadas, las ensamblamos sobre la ribosa y construimos los nucleótidos que necesitamos. Realmente lo que se sabe, realmente que se ha estudiado más, es la síntesis, la recuperación de purinas. No se sabe mucho acerca de la recuperación de las pirimidinas, por eso el tema ya lo omito. Bien, ¿qué concluyeron? Cuéntenme algo, díganme algo de la síntesis de nucleótidos, díganme, aprendí esto. Hagamos un resumen hasta acá. Cuenten, díganme lo que quieran. Pues cómo se forman por decirlo así, las bases para el ADN, la ARN, mirar cómo es ese proceso, mirar cómo se conectan todo el metabolismo, por decirlo así, o sea, como desde el proceso que se de la hidrólisis y todo eso, pues van saliendo ciertos, ¿cómo se llama? Factores como... ¿De la glicólisis se hacen nucleótidos? Estoy hablando de los nucleótidos. No, a eso me refiero, o sea, que ahorita Tú estás hablando de la formación de aminoácidos, a la síntesis de aminoácidos, síntesis de nuevo de aminoácidos. Eso también es muy válido, lo que acaba de decir Juan es muy válido. Los aminoácidos esenciales o no esenciales. No esenciales los sintetiza la célula a partir de la glicólisis, muy bien, y a partir del ciclo de Krebs. Está perfecto, está perfectamente eso. Pero hablando de los nucleótidos en específico, ¿qué les queda? ¿Qué sensación les queda? Muy bien, es un proceso altamente energético y además de ser altamente energético se gasta mucho qué. Ya, por eso, es altamente energético, pero además que gasta mucho la célula. ¿Ah? Podría ser, ese podría ser material, ¿cierto? Material, por decirlo así, suministros, materia prima. Muchos carbonos gastan. Fíjense que no solo gasta carbono, sino además que más gasta. ¿Y qué más gasta? O sea, las bases nitrogenadas y los nucleótidos son altamente ¿qué? Mucho nitrógeno. ¿Que de dónde provienen esos nitrógenos? ¿Quién le está dando nitrógenos? ¿Quién le aporta nitrógenos a esas bases nitrogenadas? Muy bien. Fíjense todo lo que se consume. Ese era el balance que yo quisiera. Y fíjense que ustedes mismos lo hicieron. Gastamos nitrógenos, gastamos esqueletos carbonados, gastamos ATP. En general, el proceso de hacer nucleótidos no es rentable para la célula. ¿Vale? Eso es lo que quiero que se queden también. Pero quiero también que se queden que es un mecanismo muy complejo. Es bastante complejo el solo mecanismo de ir cogiendo, cerrando aquí, hasta vitaminas gasta, porque fíjense que el ácido fólico, que es el que me permite la entrega del carbono para cerrar los anillos, también es un gasto. O sea, gasta muchos insumos
gasta mucho ATP y en general es un proceso que no se favorece. Tiene una ventaja y es que cualquier tejido puede hacer nucleótidos, si se dieron cuenta. En cambio, la recuperación de las bases, eso solamente lo puede hacer el hígado. ¿Qué es recuperar las bases? Laura. Lina, ¿qué es una recuperación de bases? Fíjense que estoy estudiando con ustedes acá. ¿Qué significa la recuperación de las bases? Usar las que ya tiene el cuerpo en vez ¿Las qué? usar las que ya tiene el cuerpo en vez de hacer una síntesis. Muy bien, usa las que ya tiene el cuerpo en vez de hacer la síntesis de no hacer las que ya usa el cuerpo. Pero ¿a partir de qué? Del pool de nucleótidos que sale de dónde? ¿De la qué? No te oí. ¿De la vía cuál vía? ¿De dónde salen los nucleótidos para hacer recuperación de bases y hacer el pool de nucleótidos? ¿De dónde salen? ¿De qué? Cuando ingerimos las proteínas y estas se No, porque si yo voy a recuperar nucleótidos, ¿para qué voy a recuperar, romper proteínas? Son los aminoácidos que guardamos. ¿Dónde hay nucleótidos? A lo bestia. Yo sé que pueden haber nucleótidos, digamos, como ATP o UDP o eso, al interior celular, sí. Pero ¿dónde hay nucleótidos a lo bestia? Donde hay muchos nucleótidos pegados unos a través de enlaces fosfodiéster. Los ácidos nucleicos. Si yo voy a hacer recuperación de novo, ¿de dónde voy a hacer ese pool de nucleótidos? ¿De dónde viene? ¿De la ruptura de quién? ¿Qué necesito romper para poder hacer mi pool de nucleótidos y no tener que gastarme todo eso que acabamos de ver? ¿Rompo qué necesito romper? Ácidos nucleicos. Entonces la síntesis o la recuperación de bases más bien proviene de la ruptura de ácidos nucleicos, donde la célula, utilizando unas enzimas que ya las vimos ahí en un par de colorcitos, hace y permite la recuperación de, estudiamos solo dos, guanina y adenina, ¿vale? Con dos enzimas. Y les decía yo, les cerré el tema diciendo, alguien me dirá, pero es que esas son dos purinas, ¿y dónde están las pirimidines? De pirimidina muy poco se sabe en el tema de recuperación de bases. Entonces por eso pues es un tema que no da. Bien, veamos otros compuestos nitrogenados importantísimos también, y es uno que lo utilizamos mucho cuando nosotros hacemos ejercicio, que se llama el fosfato de creatina. Cuando ustedes o yo también me corro rápido, yo utilizo una fuente primaria de ATP que se llama el fosfato de creatina. El fosfato de creatina se forma a partir de estos tres aminoácidos, arginina, glicina y metionina, y luego se fosforila y se forma la fosfocreatina, ¿sí la ven? ¿Cuál es la ventaja de la fosfocreatina? Que cuando yo, por ejemplo, estoy sentada como están ustedes ahí, y de pronto dicen, uy, salga corriendo que voy para la otra clase, yo inmediatamente, cuando yo salgo corriendo, la primera fuente de energía que yo utilizo es esta que se llama la fosfocreatina. Tiene la ventaja que rápidamente se rompe ese grupo fosfato formando ATP, y el resultado de la formación o de la degradación de esta fosfocreatina es un producto que se llama la creatinina. ¿Alguna vez les han hecho exámenes de laboratorio de creatinina? La creatinina es el resultado de la ruptura de la fosfocreatina, ¿vale? Y es un marcador de función renal. ¿Por qué? La creatinina, si ustedes la ven, es un compuesto altamente nitrogenado, y nosotros vamos a ver que los grupos y los compuestos nitrogenados
son tóxicos para la célula o sí, para la célula. Entonces, nosotros constantemente nos movemos, constantemente vamos así o constantemente estamos haciendo algún tipo de ejercicio, se aumenta todavía más en el momento en que nosotros nos levantamos y vamos corriendo, nos gastamos esta fosfocreatina y producimos creatinina. La creatinina rápidamente es eliminada a través del riñón. Claro, nosotros siempre tenemos como una creatinina basal, que es como 0,8 miligramos por decilitro en sangre. Pero si se llega a aumentar, inmediatamente el riñón tiene que sacar esa creatinina aumentada. Si da el caso que yo no he hecho ejercicio, yo no he hecho nada, sino que yo estaba sentada ahí y me hacen un examen de creatinina y me resulta que en sangre tengo 1, significa que el riñón está funcionando mal. Por eso es un marcador, la creatinina es un marcador de función renal. Pero, les hago una pregunta. Pongamos que yo fui a ese ejercicio, me fui al Simón Bolívar y me di unas 6 vueltas. Si me hicieran justo en ese momento un examen de creatinina, ¿cómo me sale? ¿Alta o bajita? ¿Por qué? Muy bien, porque estamos consumiendo mucho fosfato de creatina y estoy produciendo mucha creatinina. No significa que mi riñón esté mal, significa que hice ejercicio. Esa es una de las cosas que tienen que analizar en los casos clínicos también. Bien, entonces, ojo, hay aminoácidos esenciales y hay aminoácidos claves. Los aminoácidos esenciales son aquellos que yo no puedo construir, pero los aminoácidos claves son los que desempeñan funciones muy importantes, como por ejemplo esos aminoácidos que se transforman y me dan compuestos tan importantes como esta que se llama el glutatión. ¿Qué es el glutatión? Acuérdense que en los procesos de metabolismo se producen muchos radicales libres, ¿vale? Estos punticos. Entonces, una de las maneras de eliminar esos radicales libres, que se llama detoxificación, esto debe estar principalmente en el eritrocito, se llaman, ¿sí? Una de las maneras de detoxificarlo es a partir, por ejemplo, de esta glutatión peroxidasa que coge este peróxido y lo transforma en agua, ¿vale? Tiene un intermediario, ¿vale? Que es esta, digamos que aquí quien hace la reacción de oxidación-reducción es este glutatión, fíjense, que gana y pierde hidrógenos, haciendo que este hidrógeno se reduzca, porque aquí está con -2, aquí está con -1. Entonces se reduce. Si el oxígeno de acá se reduce, quien se va a oxidar es ella. ¿Sí se dan cuenta? Entonces aquí ella le está aportando los electrones para que ese oxígeno se reduzca y de esa manera se produzca la detoxificación. Bien, entonces ese es el proceso. Bueno, y a mí que me importan los procesos si yo estoy viendo aminoácidos, yo no estoy viendo detoxificación. Lo que pasa es que este glutatión se produce a partir de estos aminoácidos que tenemos acá, glutamina, cisteína y glicina. Por eso se dice que son aminoácidos clave. Vea que a uno le falta aminoácidos para hacer glutatión. ¿Por qué? Porque el eritrocito principalmente, que es lo que se está sucediendo esto, se mueve. Bien, otra importante son los neurotransmisores, y creo que hasta aquí llegué, si no estoy mal. No, tengo todavía tiempo, que voy a neurotransmisores en 8 minutos. Los neurotransmisores son moléculas que se producen por descarboxilaciones, fíjense, descarboxilaciones de los aminoácidos correspondientes. ¿Qué es un neurotransmisor? ¿Han sabido alguna vez de qué es un neurotransmisor? Neurotransmisor. Bien, las células se comunican
Las células se comunican, se mandan señales, ¿sí? ¿Quién será eso? ¿Será que alguien se enfermó? Bueno, un neurotransmisor. No, pues que una ambulancia, yo nunca había sentido una ambulancia tan pegada a mi oído. ¿Sí? ¿Se enfermó? Bueno, vale, oigan, niños, chiquillos, ven, pónganme cuidado. Las células se comunican, ellas se mandan mensajes, ¿vale? Y la transmisión del impulso nervioso se da a partir de esas señales que se mandan de neurona a neurona. Ese proceso se llama sinapsis. Sí. Ah, ¿es policía o es ladrón? ¿O es... Pero es que el helicóptero. Están persiguiendo. ¿Y ustedes cómo distinguen entre ambulancia y... Suena. Es que Suena taca, taca. Están persiguiendo. Bueno, vale. Bueno, entonces chicos, terminemos entonces por lo menos definiendo un neurotransmisor. Entonces los neurotransmisores son esas sustancias que permiten, por ejemplo, voy a hablar de neuronas. Entonces una neurona se comunica con otra neurona y esa comunicación, ¿cómo se llama? Eso sí lo deben saber ustedes. Por ahí lo digo Sara, se llama sinapsis, ¿vale? Pero también hay otra forma de comunicación entre la neurona y la fibra muscular, ¿vale? Eso también es una forma de comunicarse que se llama donde está la unión neuromuscular y es cuando se produce el movimiento, el nervio que manda la señal al músculo que se mueve, ¿vale? Eso también es comunicación celular, ¿vale? Y el impulso nervioso son comunicaciones celulares. Uno piensa que ahí no hay nada más sino dos celulitas que se están mandando la señal. Pues esas señales son dadas y se ajustan y se dan precisamente por unas moléculas que son los que transmiten la señal y se llaman los neurotransmisores. Por eso era que les decía neuro, ¿de dónde viene? Es la molécula señal, la que me permite la señalización. Esos neurotransmisores son hechos a partir de la descarboxilación de aminoácidos clave. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la tirosina, el glutamato, el triptófano y otros que vamos a ver a continuación. Entonces, para la siguiente clase vamos a hablar 10 minuticos, 5 minuticos de neurotransmisores y el efecto que tienen los neurotransmisores. Terminamos con ayuno, el ayuno es rapidito y es facilito. Vemos el ciclo de la urea, por favor, para que repasen, ¿sí? Péguenle una repasadita con eso, no se les hace tan pesado. Miren lo que vamos a ver. Apunten ahí para que no se les olvide. Vamos a terminar de ver neurotransmisores, para que le echen una leída, miren para qué me sirve. Segundo, vamos a ver el metabolismo de los compuestos nitrogenados en ayuno y ahí vamos a ver algo que se llama el ciclo de la urea, para que le echen una repasadita al ciclo de la urea. Y con eso ya terminaríamos, básicamente terminaríamos los compuestos nitrogenados y empezamos a hacer integración. La clase de integración voy a hacer que la hagan ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes mismos vengan y se paren acá en el tablero y digan, por ejemplo, pase Juan. Entonces empieza Juan. La glucosa, entonces la glucosa en condiciones post-ingesta voy a hacer esta cosa, voy a hacer esta cosa, entonces sigue Catalina. Después de esto, entonces sigue esto, aquí ya no me sigue nada más, entonces yo ahora me voy para el ayuno y entonces aquí seguimos con estas y estas vías. Esto podríamos hacerlo el miércoles, ¿vale? En la siguiente, después de que terminemos ayuno. Hay dos actividades, la que es única profundización. Y el viernes hacemos la profundización, terminamos integración y hacemos la profundización. Pero cuidado, para que nos rinda el tiempo y ustedes no se me duerman, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tienen ustedes que hacer? Repasar. Por eso les estoy diciendo cuáles son los temas que vamos a ver. Ustedes me van a enseñar ciclo de urea. Si ustedes se dan cuenta, yo les muestro un montón de reacciones, pero me meto en las reacciones casi nunca.
por lo general no, pero sí les muestro, quiero que hagan eso con el ciclo del agua, que se den cuenta el esquema general. Bueno, niños, muchas gracias por todo. Les pido un favor, que sean felices.